La historia de la humanidad, parafraseando a Marx, es también la historia de las migraciones. Y he visto en los últimos días cómo, por ejemplo, en España, a diario van pateras, yolas de subsaharianos, de inmigrantes que cruzan el estrecho de África hacia Europa, y si tocan tierra europea, no los pueden deportar, no los pueden deportar. Pasa también en Ceuta y en Melilla, pasa en Alemania, pasa en Francia con los que llegan, pasa en Italia. Europa está literalmente asaltada por los migrantes. Habrá que ver si la palabra es asalto, porque el problema es planetario, como decía Ivonne recientemente, de la migración. El problema es que los políticos europeos, que son los que gestionan los organismos multilaterales, que son los burócratas de los organismos internacionales, en su mayoría en Bruselas, en Ginebra, en la ONU, en Nueva York, hay una corriente de pensamiento que entiende que contra la migración no hay nada que hacer, simplemente aplaudirla cuando llega. Y por eso en España hay un colapso total. En Francia, ni se diga, lo hemos visto en estos días, y todo el continente europeo está asolado. A veces se habla de que existe un plan para fundir a la República Dominicana con Haití. Es peor de ahí, es que no hay plan. Es que hay un zeitgeist, hay un espíritu del tiempo, hay una comunidad de creencia de parte de una burocracia internacional que ostenta al día de hoy la titularidad de los organismos internacionales, que entiende que eso no es un problema. Porque un europeo genuinamente entiende, nos pregunta, ¿y cuál es el problema que ustedes tienen con los haitianos? Si nosotros no tenemos problema con los franceses, ni los alemanes no tienen problema con los franceses, ni viceversa, y fueron a 2 guerras mundiales y se mataron 20 millones de personas ahí. Y se lo plantean de una forma tan cándida que uno no puede entenderlo, porque quizás, y Fanon debe estar muy alegre donde quiera que esté, a propósito de los condenados de la tierra, quizás los europeos se merecen eso, y más todavía de ahí. Porque los europeos se encargaron de colonizar y establecer imperialismo en medio mundo. Y en el otro medio no lo hicieron porque no pudieron. O sea que a los europeos está bueno que le pase. Pero nosotros no invadimos a nadie. Nosotros no ocupamos a nadie. Nosotros no esclavizamos a nadie, ni vendimos a nadie, ni explotamos a nadie. Entonces, nosotros no nos merecemos esto. Nosotros no nos merecemos ser la solución de un problema que no generamos. Y es un problema que la solución y la política de Estado es darle larga. Y la política del Estado, cuando no es darle larga, es hacer soluciones cosméticas. Un muro, una línea de bloque, otra línea de bloque, un poquito de aquí, un poquito allá, pero no hay una solución contundente que sea directamente proporcional a la gravedad del desafío. De vez en cuando vamos y ponemos por la Pedro Enrique Ureña 3 camiones recogiendo gente, y ya luego ya hicimos un espasmo y durante un mes no se hace nada. Y yo me pregunto, ¿esa es la política real del Estado Dominicano, una política cosmética? Y nosotros estamos aquí en Santo Domingo y no entendemos la dimensión del desafío. Para quienes son rayanos, para quienes viven en la frontera entre Dajabón y Pedernales, si bien es cierto que la frontera no existe porque hay una comunidad a ambos lados, también una inseguridad a ambos lados. La misma que está de aquel lado, la están sintiendo de este lado porque el Estado haitiano implosionó. Entonces, definitivamente que hay que hacer una medida de contención. ¿Y cuál va a ser la medida de contención que va a tener el gobierno? ¿Va a permitir el gobierno que los ciudadanos tomen la justicia por su mano? ¿Va a permitir que surjan autodefensas, por ejemplo? ¿Va a permitir que se pongan sobre la mesa las razones que puedan justificar una intervención más allá de Haití en toda la isla? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a hacer un plan de regularización? Otro, cuando la ley de migración establecía claramente que era un plan de migración, no varios planes de migración. Hay muchas preguntas pendientes en el aire y lo que es peor, hay pocas respuestas. Y más que pocas respuestas, hay un discurso de parte del presidente contundente y firme que no se refleja en las acciones de sus funcionarios. Porque si el discurso del presidente fuera tan contundente y tan firme, el carnaval de visas, de venta de visas en Haití, no estuviera en boga todavía. Y ojo, las administraciones anteriores vendieron más visas que el presente gobierno, pero las administraciones anteriores no estaban lidiando con un Estado colapsado. Entonces vamos a poner la cosa en perspectiva también. Finalmente, dentro del marco de la soberanía que nos compete y con el debido respeto al Estado de Derecho, el gobierno tiene que tomar medidas inmediatas, ya que vayan más allá de romper la soga por el lado chiquito.
Nosotros estamos cansados de ver muchas deportaciones, 28,000 ahora en este mes de agosto, pero no se ha mostrado una sola multa puesta a un solo empresario que contrate mano de obra ilegal. ¿Cuándo la Dirección General de Migración, por ejemplo, nos enseñará esas estadísticas? Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.